Hoy vamos a estudiar lo que es el pago fraccionado y las deducciones y bonificaciones en el impuesto de sociedades, ¿vale? Que sería ya la segunda parte del impuesto de sociedades, que en la videoconferencia anterior vimos lo que eran las amortizaciones, gastos no deducibles y las provisiones. Entonces, vamos a ver, tenemos una empresa donde nos facilitan una serie de información para calcular los pagos fraccionados. Nos dice que la empresa Imsosa se plantea en marzo estudiar qué modalidad de pago fraccionado le resulta más conveniente, y para ello nos facilita, digamos, la cuota íntegra de los 2 años anteriores más las deducciones y bonificaciones, y también nos facilita las previsiones para este año por trimestres, porque sabéis que para calcular los pagos fraccionados según el artículo 45.3 se utiliza lo que es la base imponible estimada para el primer pago fraccionado los 3 primeros meses, para el segundo pago fraccionado los primeros 9 meses y para el tercer pago fraccionado los 11 meses. Entonces, también nos dice que lo calculamos para una empresa que se considera de reducida dimensión y para una empresa que no se considera de reducida dimensión. La diferencia va a estar en el tipo impositivo a utilizar. Vamos a empezar con la más sencilla, que va a ser la empresa no considerada de reducida dimensión. Entonces, y empezamos con los pagos recogidos en el 45.2 de la LIS. Este artículo nos dice que para calcular el pago fraccionado tenemos que tener en cuenta, primero, la cuota íntegra del último periodo impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración estuviese vencido a primero de mes del mes que corresponda, abril, octubre o diciembre. Después tendremos que reducirla por las deducciones y bonificaciones, incluyendo todas aquellas que le fueran de aplicación. Se minora en las retenciones e ingresos a cuenta y a este importe le aplicamos un 18%. Entonces nos vamos al ejercicio y vemos, para calcular el primer pago, el 1P, tenemos que esto se calcula en abril, por lo tanto en abril tenemos que tener en cuenta el impuesto de sociedades de hace 2 años, porque el impuesto de sociedades del año pasado todavía no se ha presentado, porque se presenta hasta el 21 de julio. Entonces, decíamos que teníamos en cuenta la cuota íntegra, que son 68.250, y lo minoramos por todas las deducciones y bonificaciones que le habían sido aplicadas. Por lo tanto, lo minoramos en la deducción por doble imposición, la bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla y la deducción por inversión de beneficios. Y también nos dice que la minoramos por las retenciones y pagos a cuenta, en este caso los 6.500. No nos dice nada de los pagos fraccionados, por lo tanto en el cálculo de esta modalidad del pago fraccionado no se tienen en cuenta los pagos fraccionados. Por lo tanto, si a la cuota íntegra de 68.000 le restamos las deducciones, las bonificaciones y las retenciones a cuenta, tenemos que la base del pago fraccionado son 49.400. A esto le aplicamos el 18% y nos da un pago fraccionado por importe de 8.892. Truco de la modalidad recogida en el artículo 45.2: no se tienen en cuenta los pagos fraccionados realizados los años anteriores. Se tienen en cuenta todas las bonificaciones y todas las deducciones. Y a tener en cuenta que para el pago fraccionado del primer periodo tenemos en cuenta el impuesto de beneficios calculado de hace 2 años, y para los 2 siguientes periodos ya tenemos en cuenta el impuesto de sociedades del año anterior, porque en octubre ya hemos calculado el impuesto de sociedades del año anterior. Por lo tanto, aquí calcularíamos cuota íntegra del año pasado, los 241.500, le restamos las deducciones, las bonificaciones y las retenciones, y nos da una base para el pago fraccionado de 201.250. A eso le aplicamos el 18% y nos sale un pago fraccionado de 36.225. Y para el tercer trimestre es exactamente igual, como digamos la cuota íntegra que tenemos que tener en cuenta es la del año anterior, no varía con respecto
al segundo periodo. Y ya no tendría ninguna dificultad más. ¿Hasta aquí os ha quedado todo más o menos claro? Vale. Entonces ahora vamos a mirar, digamos, la modalidad del pago fraccionada recogido en el artículo 45.3, que se hace en base a la previsión de ingresos. Entonces, según el artículo 45.3, tenemos que tener en cuenta, primero, se integrará la base imponible del periodo respecto del cual se calcula el correspondiente pago fraccionado. Esto quiere decir que aquí tendríamos que coger la diferencia entre los ingresos y los gastos que estimemos que vamos a tener en esos 3 meses. Le sumaremos el 25% de los importes en dividendos y rentas devengadas en el mismo que resulte de aplicación del artículo 21. Vale, estas son la exención por doble imposición económica internacional. Esto es cuando recibimos dividendos de una empresa extranjera, que si los recibimos sabemos que tenemos que aumentar la cuota en un 25%. Después nos dice, le restamos las bonificaciones recogidas en el capítulo 3 del título 4 del texto refundido de la Ley de Sociedades. ¿Y ahí qué bonificaciones son? La bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla y la bonificación por actividades exportadoras y de prestación de servicios públicos locales. Digamos que yo esto lo he cogido directamente de lo que es el artículo para explicarlo, para que vosotros podáis entender de dónde se sale. Otra cosa, también se minorará por otras bonificaciones que le fueran de aplicación al sujeto pasivo. Minoraremos por las retenciones soportadas e ingresos a cuenta. Y en este caso sí tenemos en cuenta los pagos fraccionados realizados con anterioridad correspondientes al mismo periodo. Es decir, que aquí sí tenemos en cuenta los pagos fraccionados, pero que corresponden a este ejercicio. Después, ¿qué porcentaje le tenemos que aplicar? Según el artículo 45.2 era el 18%. Aquí varía, nos dice que es las 5/7 partes del tipo impositivo que se le aplique. Como estamos hablando de que es una empresa no considerada de reducida dimensión, vamos a suponer que se le aplica el tipo impositivo del 30%. Entonces, aquí tenemos, en la primera parte, tenemos otra vez el ejercicio para tener los datos a la vista. Nos dice, rentas imponibles previstas. 127, se supone que vamos a tener unos beneficios en el primer trimestre aproximados de 127.500. Le aplicamos el tipo impositivo, como es para calcular lo que es la cuota íntegra. Y hemos dicho que el tipo impositivo son las 5/7 partes del 30%, es decir, el 21. Se redondea siempre por defecto. Y eso nos sale una cuota de 26.775. Aquí nos dice que tenemos que reducir las bonificaciones, no las deducciones, dice bonificaciones. Por lo tanto, la única bonificación que tenemos es la de las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. Tenemos que la bonificación siempre se hace sobre la cuota íntegra. Por lo tanto, tenemos que calcular primero qué tipo impositivo le hemos aplicado a nuestra base imponible, es el 21. Por lo tanto, para averiguar la cuota íntegra de las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla es el 21%. Y una vez que averiguamos la cuota íntegra, le aplicamos la deducción, que es el 50%. Por lo tanto, nos sale una bonificación de 1.785. Le restamos los ingresos y retenciones a cuenta previstos, los 2.975. Como es el primer pago fraccionado de este ejercicio, no tenemos pagos fraccionados, por lo tanto nos queda una cuantía a pagar de 22.015 euros. Para el segundo periodo hacemos exactamente lo mismo. Tenemos la base de 400.000 euros, le aplicamos el tipo impositivo, que es el 21%, por lo tanto nos quedan en 84.000 euros, averiguamos la bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, que nos han dicho que la base es de 63.000, por lo tanto la cuota íntegra es el 21% de esos 63.000 y a eso es el 50%, que es la bonificación, que son los 6.615. Las retenciones y pagos a cuentas previstas de 778
7.875 y los pagos fraccionados que hemos realizado en el primer trimestre, que son los 22.015. Por lo tanto, nos queda una cuantía a pagar de 47.495. Y en el tercer trimestre hacemos exactamente lo mismo. Tenemos una base imponible prevista, le aplicamos el tipo impositivo, calculamos la bonificación correspondiente, le restamos las retenciones, le restamos los pagos fraccionados y nos queda una cuota a pagar de 17.500. Por lo tanto, truco para calcular el pago fraccionado en la modalidad del artículo 45.3, no se tienen en cuenta las deducciones. Y si tenemos en cuenta los pagos fraccionados que corresponden a este ejercicio. ¿Os ha quedado claro la diferencia entre las dos modalidades? De acuerdo. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero si consideramos a la empresa de reducida dimensión. Según el artículo 45.2 de la LIS, no hay diferencia, por lo tanto, coincidirían los datos, haríamos los mismos cálculos. Tenemos la misma cuota íntegra, tenemos las mismas deducciones, por lo tanto, la cuantía del pago fraccionado es la misma. No habría ninguna diferencia. En este caso no hay ninguna diferencia entre que sea de reducida dimensión y que sea una empresa no considerada de reducida dimensión. ¿Vale? La complicación o la diferencia aparece en el artículo, si lo calculamos según el artículo 45.3. Y la diferencia viene en lo que es el porcentaje aplicado. Porque allí nos decía que era, para calcular los pagos fraccionados, es las 5/7 partes del tipo impositivo que le corresponde. Para las empresas de reducida dimensión, según el artículo 114, va por tramos. Para los primeros 300.000 euros el tipo es el del 25% y para el resto se le aplica el 30%. Entonces tendremos que calcular el pago fraccionado dependiendo de ese beneficio. Por lo tanto, tenemos que ¿cuánto será la renta imponible parcial prevista? 127.500 euros. Lo primero que tenemos que calcular es la proporción que corresponde a los primeros 300.000 euros y nos dice, pues los primeros 300.000 euros entre 12 y por 3 son, a los 3 primeros meses le corresponden solamente 75.000 euros. Por lo tanto, a esos 75.000 euros le aplicamos el tipo impositivo del 25 reducido a las 5/7 partes, es decir, un 17%. El 17% de 75.000 euros son 12.750. Al resto del beneficio le aplicaríamos el tipo impositivo del 30%. Entonces los 127 menos los 75 nos dan 52.500. La cuota es los 5/7 partes del tipo impositivo del 30, que son 21, y nos da 11.025. Por lo tanto, la cuota total es de 23.775. Y ahora tenemos que calcular la bonificación de las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. Aquí, claro, acordaros que las bonificaciones y las deducciones siempre se hacen sobre la cuota íntegra. La cuota íntegra siempre la averiguamos aplicándole a las rentas el tipo impositivo. Aquí tenemos el problema que tenemos dos tipos impositivos. Entonces, ¿cómo averiguamos qué tipo impositivo le vamos a aplicar a esta renta? Pues lo hacemos con una simple regla de 3 para que sea proporcional al tipo impositivo que le hemos aplicado a la base. Entonces, hacemos, si los 17.000 euros de renta, lo que son de rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, nos lo corresponden a los 127.500 euros de la base imponible, entonces si la cuota de los 127.000 euros son 23.775, entonces la cuota de los 17.000 euros son X. Y a eso le aplicamos el 50%, que nos sale 3.170. Las retenciones e ingresos a cuenta previstos son los mismos, por lo tanto nos sale un pago fraccionado de 17.630.
Aquí el truco o la dificultad está en el porcentaje a aplicar, que lo tenemos que aplicar a lo que es la cuota de la base y después a las cuotas de las diferentes bonificaciones que podamos llegar a tener. Se le aplica la misma, por lo tanto, para que sea más sencillo, lo hacemos por regla de 3. En el segundo periodo nos dice que la renta imponible es de 400.000. Entonces, lo primero que hacemos es, digamos, calcular cuánto de los 300.000 euros, que es el límite para aplicar el 25%, corresponden a esos 9 primeros meses. Pues los 300.000 por 9 partido por 12 son 225.000. A esos 225.000 le aplicamos el 17% y al resto le aplicamos el 21%. Por lo tanto, nos sale una cuota a pagar de 75.000 euros. A eso le restamos todas las bonificaciones que tengamos. En este caso es la de Ceuta y Melilla. Primero, como tenemos la renta, lo primero que tenemos que calcular es su cuota íntegra. ¿Cómo calculamos la cuota íntegra? Igual que por la regla de 3. Si a 63.000 euros de renta obtenida en Ceuta y Melilla le corresponden los 400.000 euros de la base, entonces si la cuota son 75.000 euros, la cuota íntegra de la renta son X. Al aplicarle el 50% nos da 5.906,25. Le restamos las retenciones, 7.875, y le restamos los pagos fraccionados del ejercicio anterior. Esto se hace exactamente igual que en el otro caso. Y en el tercer periodo, pues hacemos exactamente lo mismo. Volvemos a calcular cuánto le corresponde a 11 meses de los 300.000. A esa parte le aplicamos el 17% y al resto, hasta nuestra renta, le aplicamos el 21%. Calculamos la cuota total, calculamos la proporción de la bonificación, le restamos las retenciones e ingresos a cuenta prevista y le restamos los pagos fraccionados del primer periodo y del segundo periodo. Y nos sale una cuantía a pagar de 15.000 euros. Y aquí tenemos un pequeño resumen de todo de los datos que hemos calculado. Entonces, para una empresa no considerada de reducida dimensión, nos sale un total a pagar, si seguimos el criterio del artículo 45.2, de 81.342 euros. Y si le aplicamos el artículo 45.3, nos sale a pagar 87.010 euros. Y a la empresa de reducida dimensión, si le aplicamos el 45.2, nos sale a pagar 81.342, y si le aplicamos en la modalidad recogida en el artículo 45.3, nos sale a pagar 76.890. Entonces, como vemos, dependiendo de cómo sea nuestra empresa, nos conviene utilizar una modalidad u otra. Si es una empresa de reducida dimensión, con estos datos nos interesa aplicar el artículo 45.3. En cambio, si es una empresa no considerada de reducida dimensión, nos interesa aplicar el artículo 45.2. Vale, una compañera me pregunta por qué el segundo periodo son 9 meses. A ver, es que nosotros pagamos, digamos, el primer pago se realiza en abril. El segundo pago, en teoría, sería en julio. Pero en julio pagamos el impuesto de sociedades. Entonces, para no gravar ese mes, lo que hacen que ese desaparezca y el siguiente pago se hace en el siguiente trimestre, que sería octubre, que son, hasta septiembre, que serían los 9 meses, que sería el pago en octubre. ¿Lo habéis entendido el porqué? Vale, otro compañero me pregunta cuándo se aplica una modalidad u otro. Ante las dudas, preguntármelas todas, ¿vale? Para eso estoy yo aquí. Entonces, un compañero me acaba de preguntar cuándo se escoge una modalidad u otra. A ver, es obligatoria la modalidad del modelo 45.3 para aquellas empresas que facturen o que hayan facturado el año anterior más de 6 millones de euros. Si no, el artículo 45.3 es voluntario y tienes hasta marzo para poder aplicártelo. Tendrías que presentar el 036
en Hacienda diciendo que este año te quieres acoger a esta modalidad. Si no, por defecto, se aplicaría la modalidad del 18%, el que está recogida en el artículo 45.2. Entonces, la mayor parte de las veces siempre vamos a aplicar la recogida en el artículo 45.2. Una compañera me pregunta que puedo repetir, pero me tienes que decir qué quieres que repite. A ver, un compañero me comenta que el 45.2 es para empresas de reducida dimensión. Las empresas de reducida dimensión, digamos que no están obligadas a utilizar la modalidad recogida en el artículo 45.3. Pero eso no quiere decir que estén obligadas a utilizar la del 45.2. En este caso, si os fijáis en nuestro ejemplo, a esta empresa, si fuese de reducida dimensión, le interesaría aplicar este artículo. Según el artículo 45.3, que es una pregunta que me ha hecho otro compañero, una vez que tú escoges, estás obligado a hacerlo como mínimo ese año y me parece que durante 2 años más. Vale, una compañera me pregunta que no entiende los de los 9 meses. A ver, los impuestos generalmente se pagan por trimestres. Lo pagas, digamos, hasta el 31 de marzo lo pagamos hasta el 20 de abril. Hasta el 30 de junio lo pagamos hasta el 20 de julio. Hasta el 30 de septiembre lo pagamos hasta el 20 de octubre y hasta el 30 de diciembre lo pagamos el 20 de enero. En el impuesto de sociedades es un poco diferente. ¿Por qué? El primer periodo sí coincide. Sería hasta el 30 de marzo y lo pagaríamos en abril, con el IVA, el IRPF y con todos. En julio pagas realmente el impuesto de sociedades. Tú hasta el día 25 de julio tienes de plazo para presentar el impuesto de sociedades. Entonces, si tú en julio pagas, por un lado, lo que es el pago fraccionado y por el otro lado el impuesto de sociedades, digamos que en ese mes grabarías 2 veces a la empresa prácticamente por lo mismo. Por eso lo que hacen en julio no se paga pago fraccionado, lo pasamos al siguiente trimestre, que serían los 9 meses. Sería septiembre, que se pagaría hasta el 20 de octubre. ¿Te ha quedado claro? Vale. Es decir, lo único que tenéis que tener claro es que los pagos fraccionados se pagan en abril, en octubre y en diciembre. Vale, otro compañero me pregunta por qué hasta el 30 del 11 y no hasta el 31 del 12. Porque el tercer pago se hace hasta el día 20 de diciembre. Hasta el día 20 de diciembre no tienes los datos de diciembre. Por lo tanto, digamos que han decidido cortar a 30 de noviembre. Una compañera dice, en julio se paga el impuesto de sociedades del año anterior y los pagos fraccionados del año corriente. Exactamente, pero si lo ponemos en los pagos fraccionados en julio junto con el impuesto de sociedades del año anterior, lo que hacemos es gravar ese mes con muchos impuestos. Es una manera, digamos, de que las empresas no se sientan asfixiadas en el mes de julio. Otro compañero me pregunta si se pagan 2 trimestres juntos. No. O sí, exactamente. Es decir, si tú sigues el pago de el modelo del 45.2, no es que lo pagues juntos, es que pagas ese importe y ya está. Y si sigues el modelo del 45.3 que va en consonancia con lo que tú tienes previsto ingresar, o que tú tienes ingresado porque tú cierras al día 31, sí lo tendrías en cuenta, pagarías como, entre comillas, 2 juntos. Pero si os fijáis, tampoco es tanta la diferencia de un pago fraccionado a otro. Realmente no penalizas el mes de septiembre haciéndolo con según la modalidad del artículo 45.3. ¿Alguna pregunta más? Digamos, yo aquí hago hincapié. Para el cálculo de cuando se hace al 18%,
según el artículo, segundo el punto 2 del artículo 45, no se tienen en cuenta los pagos fraccionados del año anterior y tenemos en cuenta tanto bonificaciones como deducciones. Si lo hacemos según la modalidad del artículo 45, punto 3, sí tenemos en cuenta los pagos fraccionados realizados en este periodo, pero no tenemos en cuenta las deducciones. Y después hay que tener en cuenta que a ver, una compañera me pregunta, ¿te puedes acoger alguna modalidad para no tener que realizar pagos fraccionados? Si tú das beneficios en el ejercicio anterior en el ejercicio anterior tienes que pagar impuestos de sociedades, vas a tener que realizar pagos fraccionados, es obligatorio. Puedes escoger entre una modalidad u otra, pero sí que tienes que realizar los pagos fraccionados. Siempre y cuando en el ejercicio anterior hayas obtenido beneficios y, digamos, te haya resultado a pagar el impuesto de sociedades. Si no te ha resultado a pagar o has dado pérdidas, no tendrías que hacerlo. Si no realiza los pagos fraccionados porque se te ha olvidado, porque como imagínate que tenemos una empresa que ha dado pérdidas durante varios años y es la primera vez que da beneficios, ¿está mal? Pues si la agencia tributaria se da cuenta, te puede caer una sanción. En el caso de una empresa en el primer año de constitución, como el año anterior no ha pagado impuesto de sociedades, no tiene que realizar pagos a cuenta. Si el año anterior hemos dado pérdidas, no tenemos que hacer pagos fraccionados. Aquí un compañero nos comenta la posible sanción, o incluso más, depende de cómo se pongan a investigar. Vale, vosotros después cuando os ponga el ejercicio completo, os indico cómo añadir en la parte inferior de nuestra tablita el cálculo aproximado de los pagos fraccionados para que al año siguiente no se nos olvide. Vamos a continuar porque si no se nos va a ir la hora. ¿Vale? Ahora vamos a empezar con lo que son las deducciones y las bonificaciones. Bueno, en esta pantalla, digamos, estoy poniendo lo que es el ejercicio, ¿vale? Que vosotros lo tenéis ya delante para poder ir leyéndolo. Entonces, a tener en cuenta, tiene unos beneficios de 250.000 euros, se considera de reducida dimensión y después digamos que tiene unas retenciones de 20.000 euros y unos pagos a cuenta de 25.000 euros. Y vamos a empezar con la resolución. Vemos que en el punto 3 nos dice, este año a 2 de enero se vendieron unas máquinas que poseía desde hacía 4 años, con un beneficio de 20.000 euros. Con este importe se ha comprado una nueva máquina que se amortizará según su vida útil de 10 años. A la máquina vendida no se le aplica, a las máquinas vendidas no se le aplicaba ningún beneficio fiscal. Entonces aquí, digamos, tenemos dos cosas, dos hechos. Por un lado, como es una empresa de reducida dimensión, nos podemos aplicar la amortización acelerada recogida en el artículo 113, que es donde se recoge, digamos, los beneficios fiscales por reinversión. Y además tenemos derecho a una deducción del artículo 42. En este caso, no dice en ningún sitio que sean incompatibles, por lo tanto nos podemos aplicar las dos beneficios fiscales. Porque, por ejemplo, en artículo 11, cuando habla de la amortización acelerada o de libre amortización, sí que dice concretamente, esto es incompatible con la deducción recogida en el artículo 42. En este caso no nos lo dice, por lo tanto nos vamos a aplicar los dos beneficios. Entonces vamos a empezar con lo que es la amortización. Vemos que según las tablas el coeficiente máximo para la amortización de la maquinaria es del 12%.
que son 8,33 años, y el periodo máximo son 18 años. Según el artículo 113, nos podemos amortizar fiscalmente el triple del coeficiente máximo, por lo tanto, el 3 por 12 son un 36%. Vemos aquí el cuadrito que veíamos el otro día. Tenemos, por un lado, la amortización contable, que es lo de valor en libros. Vemos que la máquina tenía un valor de 20.000. Contablemente hemos dicho que se amortizaba en 10 años, por lo tanto, este año amortizamos 2.000, nos queda un valor final de 18.000 euros. Y fiscalmente hemos dicho que podemos amortizar hasta un 36%. Por lo tanto, vemos que la máquina a principio de año estaba valorada en 20.000 y a final fiscalmente nos podemos amortizar 7.200 euros, por lo tanto el valor fiscal son 12.800. Entonces, la diferencia entre el valor contable, que son 18.000, menos el valor fiscal, que son 12.800, nos da una diferencia temporal de 5.200 euros. Al año siguiente, lo mismo. Al principio del año teníamos en libros un valor de 18.000. Como amortizamos por valor de 2.000, nos queda a final de año 16.000. Fiscalmente teníamos en valor de 12.800 y nos queda al final de año 5.600. Nos queda hay una diferencia total de 10.400. Como ya teníamos en cuenta del año anterior 5.200, este año tenemos que tener en cuenta otros 5.200. Y así con todos los años. Por lo tanto, que este año que tenemos es una diferencia temporaria, es un ajuste negativo, reduce nuestro beneficio fiscal, porque fiscalmente podemos amortizar más de lo que hemos hecho contablemente. Contablemente tenemos un pasivo por diferencias temporarias imponibles, que se recogerá en la 479. Es una diferencia que dará lugar a pagar mayores cantidades en ejercicios futuros, a medida que fiscalmente ya no tengamos que amortizar y sigamos amortizando contablemente. Como cumplimos los requisitos del artículo 42, podemos aplicar también una deducción por reinversión. Y según este artículo nos podemos aplicar el 7%, porque es una empresa de reducida dimensión. El 12% que recogen es para las empresas que tienen un tipo impositivo del 30%. Por tanto, el 7% de 20.000 son una deducción de 1.400 euros. Segundo, también a 2 de enero vendemos una máquina comprada el año anterior por importe de 10.000 euros, comprada también a principio del año anterior, por importe de 9.500. A esta máquina se le aplicaba el coeficiente máximo recogidos en las tablas y aquí sí le hemos aplicado el año pasado la libertad de amortización recogida en el artículo 111, donde nos dice que podemos aplicar al tipo de máximo, al coeficiente máximo de amortización, lo podemos multiplicar por 2. Entonces, el año pasado hicimos este cuadro de amortización para recoger las diferencias temporales. Vemos que en el año anterior teníamos un valor en libro de 10.000. Según las tablas, la máquina se amortiza en un 12%, al final nos queda un valor en libros de 8.800. Fiscalmente nos podíamos amortizar el doble, por lo tanto el valor final es de 7.600. La diferencia es una diferencia temporal de 1.200 euros, que el año pasado lo tuvimos en cuenta a la hora de hacer el impuesto a sociedades. Este año, como hemos vendido la máquina, no podemos tener esta diferencia temporal, por lo tanto tenemos que revertirla. Por lo tanto, tenemos que un ajuste negativo por 1.200. Perdón, aquí tendría que ser un ajuste positivo por 1.200, no ajuste negativo. Es decir, en este caso tenemos que aumentar nuestro beneficio fiscal, porque el año pasado nos hemos reducido nuestra base por 1.200 y este año la tenemos que revertir por causa de la venta. El año pasado teníamos una diferencia... porque esto es lo del año pasado.
este año la vendimos, tenemos su valor contable, hacemos el ajuste que estaba comentando, el beneficio fiscal de 1.200, y como el año pasado contabilizamos una diferencia temporaria por esos 1.200, lo vamos a dar de baja. No se considera un activo, aunque es un ajuste positivo, no es un activo por diferencias temporarias, porque esto no va a dar lugar a pagar menores cantidades en ejercicios posteriores. Después nos dice, percibimos 3.000 euros de dividendos en julio, con una retención de 630 procedentes de una participación en Redasa, adquirida el 2 de junio de este año por 18.000 euros, y dicha participación fue vendida en septiembre de este año por 15.000. En principio podríamos tener derecho a una deducción, porque sería para evitar la doble imposición interna. Pero, según el artículo 30.4, nos dice que si los dividendos o participaciones en beneficios que correspondan a acciones o participaciones adquiridas dentro de los 2 meses anteriores a la fecha, que se hubieran satisfecho los intereses y que dentro del mismo plazo se vendan. Por lo tanto, en este caso, como los hemos adquirido un mes antes de el reparto de dividendos y lo vendemos 3 meses después, no tenemos derecho a deducción. Por lo tanto, en este caso no hacemos absolutamente nada. No tenemos derecho a deducción por doble imposición interna. Siguiente. Ha percibido en concepto de dividendos 5.000 euros de una empresa de la cual posee el 40%, adquirida hace 14 meses, y tenemos una retención de 150 euros. En este caso, si cumplimos los requisitos del artículo 30.2, es decir, aparte de tener derecho a la deducción porque la poseemos más del 5% y la tenemos desde hace más de 12 meses o la vamos a mantener más de 12 meses. Como ya los cumple, tenemos derecho a la deducción. Para saber por qué importe, nos vamos al artículo 30.2 y nos dice, para los dividendos recibidos de empresa que poseamos más del 5%, podemos deducirnos el 100%. Por lo tanto, lo que comentaba en el ejercicio de pagos fraccionados, siempre las deducciones y bonificaciones se aplican a la cuota íntegra. Como se supone que es una empresa de reducida dimensión, el tipo impositivo es el 25%. Por lo tanto, los dividendos son 5.000 euros, le aplicamos el 25% y a eso le aplicamos el 100% de bonificación. Tenemos una deducción total de 1.250. En el siguiente apartado vemos que ha recibido 500 euros de una empresa de garantía de recíproca, de la cual poseemos un 4%, y fue adquirida hace 12 meses por 3.000 euros. En este caso, parece que no cumple los requisitos para poder aplicar la deducción. Pero, como es una empresa de garantía recíproca, nos dice el artículo 30.2 que sí tenemos derecho a la deducción por el 100%. Por lo tanto, calculamos primero la cuenta íntegra de la renta, el 25% de 500, y a eso le aplicamos el 100%. Tenemos el 125 de deducción. Ha recibido 2.000 euros en concepto de intereses y con un impuesto extranjero de 200 euros. En este caso, ya no es doble imposición interna, sería doble imposición internacional. Nos tenemos que ir a los artículos 31 y 32. Según el artículo 31 nos dice que nosotros podemos hacernos una deducción de la renta obtenida en el extranjero teniendo en cuenta la menor de las siguientes cantidades. Primero, del impuesto que se ha pagado en el extranjero o bien de lo que le correspondería pagar aquí en España por esos intereses. Entonces vemos que en el impuesto en el extranjero ha pagado 200 euros. Contablemente habíamos hecho unos ingresos por 2.000 euros, hemos recibido por banco 1.800 y tenemos unos impuestos o unos tributos por 200 euros. Primero, tenemos una diferencia permanente por esos gastos. Según el artículo 14, estos gastos por impuestos nunca serán deducibles.
y después calculamos la base de la deducción. Nos dice que es la menor de las dos cantidades. ¿Cuánto se pagaría en España? El 25% de 2.000, que son 500. Por lo tanto, la menor, 200. ¿Cuál es el importe de nuestra deducción? El impuesto pagado en el extranjero, 200. Hemos recibido 2.000 euros por dividendos de una empresa residente en Alemania, de la cual posee el 10%. Ha pagado en Alemania impuestos por importe de 300. Vale, aquí se le podía aplicar el artículo 32 de rentas obtenidas en el extranjero. Pero nos conviene más el artículo 21, que son el de las rentas exentas, que son rentas que obtenemos de participaciones de entidades no residentes en España que cumplen 3 requisitos. Primero, que el porcentaje de participación sea al menos el 5%. Segundo, que dicha renta esté gravada en el país extranjero. Tercero, que los beneficios que se obtienen sean debidos a actividades empresariales. Vamos a suponer que esta empresa obtiene sus beneficios debidos a actividades empresariales. Por lo tanto, cumple los requisitos del artículo 21. Lo mismo de antes, contablemente, contabilizamos los ingresos que hemos recibido por esta empresa extranjera. Sabemos que, según el artículo 14, estos impuestos no son deducibles, por lo tanto tenemos que hacer un ajuste positivo por ese importe. Y después, como es una renta exenta, también es una diferencia permanente y tenemos que reducir nuestro beneficio fiscal, porque al estar exento no tributa aquí en España y es permanente porque en ningún momento va a revertir. Ahora vamos a ver el mismo caso, pero suponiendo que la empresa alemana es una empresa de tenencia de valores. Ya no podemos aplicarle el artículo 21 porque no cumple el apartado C, donde las rentas obtenidas o el beneficio obtenido sea por actividades empresariales. Una empresa de tenencia de valores no realiza actividades empresariales. Por lo tanto, tendríamos que aplicarle el artículo 31 y 32. Que es lo mismo de antes, es decir, la deducción será el menor de los impuestos, del impuesto que se pagaría bien en el extranjero, bien en España. Vemos que en el extranjero hemos pagado 300 euros y en España pagaríamos el 25% de 2.500. Por lo tanto, el importe de la deducción será de 300 euros. Vemos que en el punto 11 la empresa ha pagado por formación un importe de 3.000 euros en un curso de reciclaje para habituar a los empleados a utilizar las nuevas tecnologías. Según el artículo 40.3 de la ley y la disposición transitoria 20 de la ley del IRPF, nos indica que hay que aplicarle a los primeros... Aquí le faltaría decir que el año pasado también se ha aplicado una deducción, ¿vale? Entonces, es el 1% para gastos para habituar a los empleados hasta la media de los 2 años anteriores. Es decir, si fuera el primer año le tendríamos que aplicar el 2%. Por eso digo, vamos a suponer que el año pasado ya se ha aplicado esta bonificación por formación. Entonces vemos que el 1% de 3.000 son 300. Se ha contratado un discapacitado con un grado de invalidez del 45% a 1 de abril del 2000 de este año. Según el artículo 41 tenemos una bonificación de 9.000 euros por persona y año. Por lo tanto, primero, por una persona tendríamos los 9.000 euros, pero es por año. Como se ha contratado el 1 de abril, no ha estado todo el año. Por lo tanto, tenemos que calcular la parte correspondiente. Dividimos los 9.000 euros entre 12 y lo multiplicamos por 9. Y serían los 6.750. Efectivamente, aquí un compañero me dice que el 1% de 3.000 son 30, no 300. Ahí se me ha ido a mí un cerito. Tiene razón. De todas formas, ahora vamos a terminar el ejercicio. Después
revisamos todo lo que queráis. Es decir, si tenéis dudas en alguno de los puntos, me lo comentáis, me decís, oye, que tengo una duda sobre el punto 10 y lo volvemos a mirar. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen de las ajustes en diferencias temporales y en diferencias permanentes. ¿Vale? Vemos que en amortizaciones, en el punto 3, donde comprábamos una máquina y vendíamos con el dinero recaudado de la venta de las otras 4, teníamos una diferencia temporaria de 5.200. En el punto 4 teníamos, digamos, una reversión del beneficio fiscal que obtuvimos el año anterior de 1.200. Gastos no deducibles en el punto 8, 9 y 10, que son los impuestos pagados en el extranjero por las rentas obtenidas en el extranjero. Y además en el punto 9 teníamos la renta exenta, que también es una diferencia permanente, porque a la renta obtenida en Alemania le aplicábamos la excepción recogida en el artículo 21. Y aquí vemos, digamos, el resumen del impuesto de sociedades. Vemos que, por un lado, tenemos que nuestra base imponible antes de impuestos era de 250.000 euros. Teníamos unas diferencias permanentes de 800, que si os dais cuenta es la suma de 300 más 200. Sumábamos esa diferencia permanente. Por otro lado, restábamos una diferencia permanente de 2.000, que es la renta exenta de Alemania. No hay diferencias temporales que aumenten. Y tenemos una diferencia temporal que disminuye por 4.000, que son los 5.200 euros de este año, menos los 1.200 que tenemos que revertir del año anterior. No se considera una diferencia, los 1.200 no lo ponemos en aumentos porque no la consideramos un crédito imponible. Sería realmente es una deducción, reducción de las disminuciones del año anterior. Por lo tanto, nos queda una renta del periodo de 244.800. No hay bases imponibles negativas. Le aplicamos el 25% porque es menor de 300. Por lo tanto, nos queda una cuota íntegra de los 6.200. Y le aplicamos las deducciones que hemos ido calculando. Deducción por doble imposición interna, menos 1.250, menos la deducción por imposición interna de la que es de la empresa de garantía recíproca, menos 125. Deducción por doble imposición internacional, el punto 8, los 200 euros, que era la menor, lo que habíamos calculado de los intereses. Deducción por doble imposición internacional, menos 300. No hay, en este caso, bonificaciones. Vemos que la cuota íntegra ajustada es de 59.325. Después tenemos la deducción por reinversión, los menos 1.400 euros. Tenemos la deducción por formación, 300, que aquí, es verdad, tendrían que ser 30 euros. ¿Vale? Tenemos la deducción por empleo de persona con discapacidad de menos 1.750. Nos queda una cuota líquida positiva de 50.875. Le restamos las retenciones, le restamos los pagos a cuenta y nos da una cuota diferencial, que es el impuesto a pagar, de 5.875 euros. Y ya tendríamos hecho el impuesto de sociedades. Habría, ojo, aquí como veis, yo diferencio por un lado las deducciones por doble imposición interna y por otro lado las deducciones de formación, reinversión y por empleo de personas con discapacidad, porque hay una limitación recogida en el artículo 44 que nos dice: el importe de las deducciones previstas en este capítulo a las que se refiere este apartado no podrán ascender conjuntamente al 35% de la cuota íntegra minorada por las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional. Entonces teníamos calculado la cuota íntegra ajustada positiva de 59.325, que es lo que nosotros aquí teníamos
después de a la cuota íntegra restarle las deducciones por doble imposición interna y por doble imposición internacional. Y por otro lado nos dice cuáles son las deducciones que están recogidas en el capítulo cuarto, que son las que tienen la limitación: la de gastos por formación, la de creación de empleo y la de deducción por doble imposición, por reinversión de beneficios. La suma de estas tres deducciones son 8.450 euros. El límite, el 35% de los 59.000 son 20.763. Como no nos pasamos del límite, no tenemos en cuenta ningún tipo de limitación. Si, por ejemplo, por lo que fuese, la suma de estas deducciones sumase, imaginaos, 60.000 euros, pues solamente podríamos tener en cuenta 59.325. Y la diferencia la guardaríamos y nos la deduciríamos en ejercicios posteriores. Y aquí es una cosa que me preguntabais en la videoconferencia anterior: ¿cómo se haría el asiento del impuesto de sociedades? Entonces, todo aquello que va recogido en la cuenta 479, que era los pasivos por impuestos deferidos, es decir, por la diferencia temporaria de la venta de las máquinas, irían a el 25% de los 4.000 son 1.000, irían a impuestos de sociedades diferido por 1.000, el resto iría a impuestos de sociedades de corriente, que son los 50.875, las retenciones y pagos a cuenta son lo que viene en el ejercicio, los 20.000, más los 25.000, y iría a la 4752, Hacienda Pública Acreedora por impuestos de sociedades. Y así terminaríamos. A ver, que tengo por aquí dudas anteriores. Una compañera me pregunta la deducción, lo de la bonificación por formación. A ver, la bonificación por formación, digamos que va por tramos. Te dice, primero, los primeros gastos que tengas de formación se le aplicará el 2%. Y a los que, si el año pasado le habías aplicado ya una bonificación por deducción, hasta ese importe le aplicamos el 1%. O sea, imagínate, tú el año pasado has tenido unos gastos en formación de 3.000 euros. Te has aplicado el 1%, son 30 euros, no 300, ¿vale? Pero bueno, 30 euros. Este año has tenido unos gastos en formación de 6.000. Entonces te dice, los primeros 3.000, como coinciden con los del año pasado, le aplicas el 1%. Y a los otros 3.000 que has aumentado en gastos de formación, le aplicarías el 2%. Después otra compañera me pregunta la deducción por doble imposición internacional, que si se genera ajuste extracontable y deducción a la vez. Sí, porque se supone que lo que tú hayas contabilizado como gasto por los impuestos pagados en el extranjero, según el artículo 14, no son deducibles, por lo tanto tienes que hacer un ajuste y al mismo tiempo tienes derecho a la deducción. Se hacen las dos, siempre. Otra compañera me pregunta, en julio, a ver, en el pago del impuesto de sociedades, en julio, ¿qué parte del año se paga? En julio se paga el impuesto de sociedades, es decir, nosotros ahora, si os dais cuenta, hemos calculado el impuesto de sociedades que le correspondería a todo el año. Tú tienes unos beneficios, puedes hacer una serie de ajustes porque la ley te lo permite, tienes una serie de deducciones y te toca pagar X cantidad. De esa cantidad le vamos a deducir lo que ya has pagado en los pagos fraccionados y las retenciones y pagos a cuenta, aquellas retenciones que ya otras empresas te han hecho. Por lo tanto, en julio se paga el impuesto de sociedades. En abril, octubre y diciembre se hace el pago fraccionado.
Vale, vuelvo a tener dudas. Por un lado tenemos el impuesto de sociedades que se paga en julio y después por otro lado tenemos los pagos fraccionados. Los pagos fraccionados se hacen en abril, en septiembre y en diciembre. No se hacen en julio porque digamos que es para no gravar doblemente el mes de julio con, digamos, dos impuestos que graban casi el mismo concepto, que es los beneficios de la empresa. ¿Alguna duda más? Un compañero me pregunta que si la provisión por deterioro de la cartera de valores internacional es gasto deducible. Depende. Según la última modificación que se hizo en octubre, que de hecho digamos que afecta todo el año 2013, si la empresa es considerada del grupo ya es un gasto no deducible. En otro caso, habría que estudiar caso a caso. Si quieres, envíame un ejemplo a las tutorías y lo resolvemos. Una compañera me pregunta si en julio no se puede pagar el 100% y olvidarse de los pagos fraccionados. Es que la agencia tributaria, digamos, los pagos fraccionados los utiliza para financiarse. Entonces, digamos, la justificación es que es para que tú cuando llegue julio no tengas que disponer de una gran cantidad de dinero. Por lo tanto, tú te lo vas poquito, cada cuatrimestre vas pagando un poquito de dinero. Pero realmente es para financiarse, es una manera de ellos de tener liquidez. Es como, si os dais cuenta, los modelos 110 y 115 y 130, que es el de autónomos, realmente son pagos fraccionados. Es la misma lógica. ¿Alguna duda más? Creo que mañana o no sé si hoy o ya os van a pasar lo que es la presentación. Si por lo que sea al echarle un segundo vistazo tenéis dudas, no dude, para eso están las tutorías, hacerme todas las preguntas que consideréis necesarias, para eso estoy yo. Si ya no tenemos nada más, pues que paséis unas felices fiestas y ya nos veremos por tutorías. Venga, un saludo a todos.